Bueno, tengo ganas hoy de hacer el vídeo porque tengo algo que decir, digamos, algo que no va a descubrir América, pero que a mí se me ha puesto delante de los ojos en esta época de final de curso, de hablar de las asignaturas, del aprendizaje, de las notas, de los profesores, o sea, está en la calle el tema y se habla de esto, de los exámenes, de las notas, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, dentro de lo que se habla, oigo voces y yo misma también he hablado en ese sentido, ¿no? Sobre ese aprendizaje de puntillas, como yo le llamo, porque se me ha ocurrido que parece que se aprende. No digo que no se aprenda nada, pero se aprende de puntillas, se aprende por encima, se aprende de una manera, no voy a decir falsa, no es que sea falsa, es que es pobre, es que es poco lo que se aprende. Y estamos en un momento donde habría muchísimas facilidades para aprender y las hay. ¿Y por qué nos conformamos con tan poco? Es como si estuviéramos lanzándoles a los niños el mensaje de tú puedes, tú tienes todas las condiciones, tienes todos los elementos, tienes la tecnología, ahí tienes todo esto. Pero no te canses mucho, esfuérzate poco. Incluso está mal visto el esforzarse, está mal vista la memoria, está desprestigiado todo lo que sea eh, los empollones, el sacar sobresalientes, todo esto a nivel pueblo, a nivel gente, a nivel calle, está mal visto. Ahora, cuando ya no se habla de la generalidad, sino de tu hijo, o tu nieto, o tu familiar, entonces ya quieres que aprenda más. Pero si no, desprestigiamos, le quitamos mérito al aprender. Y el aprender requiere un tiempo, y requiere un esfuerzo, y una curiosidad, y un deseo puesto en saber. Y entonces si le quitamos, como la molla, ¿no? Le quitamos la enjundia, le quitamos la esencia, entonces los niños captan ese mensaje subliminal. Porque sí, aprueba, saca la mejor nota que puedas, pero bien, con el menor esfuerzo que puedas. Tampoco es para tanto. Les lanzamos los dos mensajes a la vez y ellos los oyen y se quedan con el que más les conviene. A ver, le das un libro a un niño y le das un móvil. Entonces, evidentemente va a coger el móvil, porque le da placer, porque lo usa a su gusto, porque cuando lo usa nadie manda en él, porque puede averiguar cosas a la rápida. Pero ahí está. Es como si el saber ahora tuviera que ser a la rápida. Toda la vida se ha sabido que para aprender algo había que tardar, había que, digamos, leerlo varias veces. Ponle que quieres aprenderte algo. ¿Y qué te decían en otra época? Vamos a ponernos añorantes para ver si podemos tirar un poco más rápido en buen plan. A ver, te decían, léelo varias veces, que entiendas lo que quiere decir el texto. Entonces eso lleva su tiempo. Incluso a mí me decían, si puedes leerlo en voz alta, porque aporta. El sentido te entra también por el oído, no solo por la vista. Bueno, después de eso, léelo subrayando las palabras principales. Después de eso, párate cada trozo e intenta recordar lo que acabas de leer. Así como una especie de intentar retener, aunque no de memoria a memoria, pero que te quedes con lo que estás haciendo, que no lo hagas superficialmente. Después de todo eso, con todo el texto, entonces te decían, ponte un papel al lado e intenta hacer un esquema, intenta hacer un mapa sinóptico, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, intenta hacer un resumen o haz todas esas cosas. Solo escribiéndolo lo pasas por otro elemento más de aprendizaje que es tu mano, que no solo sean los ojos, que sea también o el oído o la mano. Entonces, después de todo eso, atrévete a decirlo en voz alta y a darte cuenta tú misma de cuándo te paras, porque no sabes seguir,
o de qué te falta. Y de nuevo ponte a leer y ponte a fijarte en tus esquemas. Entonces, todo eso ahora se ha sustituido por cosas como, por ejemplo, estas que os digo que me las he anotado. Una, hacer trabajos. Hacer un trabajo sobre el español en el mundo, por ejemplo, en la ESO, ¿no? Y entonces, pues los niños se ponen, averiguan, van a Google, van a Wikipedia, también van ahora a la inteligencia artificial y con todo eso, pues hacen un pequeño resumen o lo cortan y pegan si se les permite, porque también eso es lo que se estila, ¿no? Otra manera, hay escuelas de primaria y secundaria donde lo que se les pide que se estudien es los puntos clave que tienen en sus libros. Tienen un tema, digamos, y en el tema cada tanto o al final, según los libros, tienen puntos clave. Lo que tienes que saber o algún título de este tipo y entonces eso es lo que tienen que memorizar. El resto, que les suene, pero la memorización es de un trocito mínimo. Hazte cuenta un tema de la Edad Media y en ese trocito mínimo te pone lo que era un señor feudal, lo que eran los siervos, la vida, en fin, una cosa, una frase de cada cosa más o menos, o dos. Ya está. Todo el texto donde explica los porqués, donde explica el contexto, donde surgieron los señores feudales, donde explica la dinámica de vida que había, eso es solo que te suene de algo, porque lo que te van a pedir y que tú memorices son esos puntitos o ese pequeño resumen, ¿no? Hay escuelas donde lo que pasan ya directamente, estoy pensando en secundaria ahora, es hacer los exámenes tipo test. Y entonces tipo test tienes que escribir menos, tienes que elegir unas respuestas que ya están escritas. Entre 3 respuestas tienes que elegir una. Entonces, que también incluso el tipo test se puede hacer más fácil o más difícil, porque hay veces que son evidentes. Si ponen 2, o sea, de las 3 respuestas 2 son bobadas, como aquel que dice, evidentemente por eliminación va a ser la otra. Entonces, es como si se fuera bajando el listón, bajando el nivel. Al final, los niños no son bobos y los niños son potentes y capaces y tienen un pensamiento radiante, sin estrenar, como aquel que dice, empezando su recorrido. ¿Por qué tenemos que hacérselo fácil? ¿Por qué tenemos que quitarles la belleza del saber? Porque saber es una cosa hermosa. Entre saber y no saber es tener un agujero abierto. Y saber es llenarlo, irlo llenando, con toda la satisfacción que eso da y con todos los conocimientos que eso aportan a la persona. Entonces, bueno, ahora últimamente he sabido de una cosa que le llaman píldoras, hay quien también dice podcast o yo qué sé, de otras formas, ¿no? Entonces, de pronto ahí hay las ideas clave de un gran tema, de grandes temas, que es como si los abducieran los temas, los desecan, les quitan, iba a decir la gracia, les quitan los hilos conductores, les quitan la materia prima principal del tema y dejan los puntos que hay que memorizar. Era el rey Luis XVI, era el no sé qué, o sea, en tal momento una batalla, en tal momento, pero ¿por qué? ¿Y cómo vinieron a pasar esas cosas? ¿Y cómo lo vivió la gente? ¿Y qué opinan unos y qué opinan otros? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De aprender o de hacer como que se aprende? Desgraciadamente creo que de hacer como que se aprende, ¿eh? Me sabe mal, pero así lo veo. Hay escuelas, he sabido también, que preparan las preguntas del examen colectivamente.
Entonces eso que parece una cosa muy democrática y muy, digamos, para hacer asequible a los que van regular y a los que están más flojitos, que puedan acceder a aprobar, supone una bajada de nivel de tal categoría que realmente puede aprobar cualquiera, hasta mi vecina de al lado. O sea, cualquier persona podría aprobar eso, porque se ponen con la profesora y se ponen hablando del tema y ella va explicando y va hablando y entonces, a ver, de todo este trozo, ¿qué veríais fundamental? Entonces los chiquillos que son rápidos, ya digo yo que son listos, pues eh, rápidamente captan el mensaje, coge lo mínimo e intenta coger lo más importante, lo que tú creas que yo veo más importante. Todos son como trucos, trucos de la profesora, trucos donde se instalan los alumnos y al final hay como una complicidad, hasta los padres, eh, con tal de que se lo aprendan, se lo hacen más fácil y más corto. Y a última hora es, eh, pues eso, como un traguito. Es un traguito de saber lo que se aprenden de cada uno de los temas. Y bueno, a mí me da tristeza, ¿eh? Me lo digo como medio enfadada, pero me da impotencia esta manera que se está instalando o que se ha instalado, ¿no? Eh, lo de la inteligencia artificial ya no tiene nombre, o sea, con todas las ventajas que no le niego, porque ventajas tiene, porque poner en serie una gran cantidad de datos y poder disponer de ellos con rapidez y facilidad ahorra tiempo, pero sobre todo cuando ya se está en niveles superiores y te ahorra tiempo de lo que sería trabajo rutinario de búsqueda. Pero a los que tienen que buscarlo, digamos, primero se chupa, después se traga líquidos, después se empieza a masticar, después se come un filete. Tiene las cosas su proceso. No se puede de otra manera. Entonces, si ellos no han leído, subrayado, copiado, esquematizado, resumido, si no han hecho todo eso que es lo previo, ¿cómo van a pasar al momento final? Que es, y de todo esto que tú ves tan largo, tranquilo, solo te tienes que aprender este trocito. Entonces, claro que se lo aprenden. Curiosamente, les preguntan eso y curiosamente les aprueban. Cuando pasan al curso siguiente, lo mismo. Y esto es acumulativo y al final se acostumbran a que el saber es broma. Entonces, ¿cuándo llegará el momento en que se enfrenten a un texto y tengan que conocerlo, imbuirse de él, llenarse, ver sus contradicciones, ver lo que intenta decir el autor ahí y hacerlo suyo de una manera lo más autónoma que puedan? ¿Cuándo? Eso se tiene que practicar y se tiene que practicar poco a poco y desde el principio. No se puede ir facilitando y cortando, que es lo que en este momento se está dando cuando le ponen una redacción o un trabajo de tal tema a un niño, yo que sé, de cuarto, de quinto, de primaria. Entonces lo buscan. Y su trabajo es, en todo caso, quitar las palabras difíciles, copiárselo, copia y pega, eh, pero cambiando algunas palabritas para que parezca más a su lenguaje, para que se parezca. Pero claro, la profesora sabe perfectamente al leerlo que no lo ha hecho el niño, ese trabajo, porque es evidente. Si lo da por bueno, cómplice también. ¿De qué se trata? ¿De que se aprenda o de que se disimule que estamos en la escuela para algo? No sé, yo, yo encuentro que esto tiene un gran peligro. O sea, de pronto lo que no sé es cómo salen cerebros que continúan inventando cosas, porque al paso que vamos y con esta manera de aprendizaje muy de puntillas, está la cosa difícil. ¿Eh? Yo estuve el año pasado en una universidad andaluza dando una charla y cuando terminé vino a saludarme un chico, todo
puesto y gentil, porque no solamente era guapo, sino que era muy amable, ¿no? Y muy agradable, de escuchar. Y me dijo que me quería dar las gracias por haber escrito yo mi libro, de Los pendientes de la maestra. Y le dije, hombre, me alegro que te haya gustado el libro. Y entonces me dice, no, no, es que lo que pasa es que es el primer libro que yo he leído. Entero, añade luego, entero. O sea, que hasta ese momento que estaba acabando cuarto de educación infantil, o sea, estaba acabando su carrera de maestro. Él había leído capítulos sueltos o artículos de revistas o de libros, pero de manera continuada y seguida, lo que se dice leerse un libro. Pues era el primer libro que leía. Pero es un maestro joven que no tiene ni la experiencia de la vida, ni por lo que se ve, tampoco del saber. ¿Cómo se lo hemos hecho de fácil para que uno que quiere ser maestro no lea libros? No uno, sino 50 por curso, quiero decir. Una vez en la editorial donde publico últimamente, eh, me escribieron para pedirme el consentimiento o a ver si yo estaba de acuerdo en poder vender mis libros por capítulos. Y les dije, pero ¿cómo por capítulos? ¿Pero esto qué es? Y me dijeron, esto es lo que hay ahora. ¿Cómo es lo que hay ahora? Sí, sí, me dijeron. Les mandan a los chicos o a las chicas, les mandan a hacer un trabajo, un comentario, lo que sea, una reflexión sobre el texto de un capítulo de un libro. Entonces ellos solo quieren ese capítulo. Me costaba trabajo imaginarme eso, o sea, para hacer el trabajo que les piden, se leen el capítulo, pero el resto del libro, ¿qué pasa? No les importa nada. No es porque sea mi libro, el libro de cualquier persona. Un libro donde tú puedes aprender una serie de cosas que el autor ha intentado explicar ahí. Entonces tú coges 4 páginas y de esas haces tu comentario y las otras como si las tiraras. Pues bueno, para evitar que tiren las otras, las venden por capítulos. Dije que sí, porque me lo estaban pidiendo y porque, según me dijeron, es lo que ahora estaba en boga. Y entonces la gente se compra un capítulo y se lee el capítulo. Entonces este chico lo que me hacía, o sea, me dejó impresionada, la verdad que me dejó impresionada, pero claro, lo que me hacía ver sencillamente era lo que yo ya sabía, porque lo sabía porque lo de la editorial fue antes y se sabe, comentarios de amigas que trabajan dando clase en la universidad y que te lo dicen, se niega la gente a leer, no quieren leer, les parece pesado, les parece un rollo, les parece... Y entonces lo vamos reduciendo todo y, y claro, y pasa lo que está pasando, que uno cuando está acabando magisterio se ha leído un libro entero. Entonces tendremos que pensar en esto, ¿no? Yo solamente he visto, porque esto me sobresalta, digamos, me sobresalta. Es como si dijéramos, para hacerles más fácil que aprendan a leer, que se aprendan 5 letritas, las vocales y 5 consonantes, y se apañen como puedan. ¿Eso qué tontada sería? Pues la tontada de lo que está pasando ahora. Algo así, ¿no? Entonces, yo solamente he visto diferencia en las actitudes, me refiero de los alumnos de la edad que sean, no hablo de los de infantil, porque esos se entusiasman eh, con cualquier cosa si es que el maestro se las presenta, digamos, abiertamente y como algo magnífico. Y entonces ellos que están ávidos de saber y deseosos, con su curiosidad intacta, se lanzan a ello implicadamente. Eso es así. Pero luego van como perdiendo esa fuerza, ¿no? Porque lo que se les presenta muchas veces son conocimientos con poca vida. Hay que poner alma en lo que se está haciendo y en lo que se está aprendiendo. Me es igual que sea Luis XVI, que me da igual, Luis XVI, la verdad, no es la época que más... Pero, por ejemplo, ahora una exalumna, Bianca, me pidió ayuda
y me pidió que hiciera con ella una especie de resumen, de escrito, porque ella está haciendo un trabajo sobre las sin sombrero, las poetas de las sin sombrero, las 7 poetas, ¿no? Escritoras. Entonces, quería que yo participara por gusto. Ella iba a mi clase a los 4 y 5 años, tuvimos una muy buena relación que de cada tanto hemos renovado un poco, ¿no? Y una persona muy creativa desde pequeña, ¿no? Y entonces ahora a mí me llamó la atención cómo ella quería saber de las sin sombrero al enterarse de que estuvieron olvidadas y eran artistas de un calibre tremendo. Entonces eso la motivó a averiguar, investigar, llamarme, ponernos en contacto, ponernos las dos en ello. Ella hace las ilustraciones, está estudiando diseño y yo le ayudé un poco haciendo un poema de las sin sombrero, en fin, que hemos estado compartiendo. Esa chispa, todavía la chica está, digamos, acabando su carrera. Eh, Desde los 4 y 5 años está encendida esa chispa que teníamos en común. Ella se entusiasmaba con cada tema. Ella un día vino a la escuela y dijo que quería escribirle una carta a Gaudí. Claro, los compañeros le dijeron, pero si está muerto, que lo hemos aprendido porque hicimos un proyecto de arte sobre Gaudí. Pero ella quedó entusiasmada con las obras de Gaudí. No en vano se ha hecho diseñadora. Quedó flaseada con Gaudí, ¿no? Entonces, quería escribirle y darle las gracias. Lo dijo así y decirle que cómo le habían gustado esos tejados de cola de pescado y cómo le gustaban las vidrieras y cómo le gustaban las sillas y cómo le gustaba. Y empezó el Parwell, empezó a decir todo lo de lo que sabía de Gaudí, pero con tal entusiasmo que convenció al resto de niños a escribirle la carta. Y entonces yo dije, pero vamos a ver, ¿no habéis dicho que está muerto? ¿A quién le mandamos la carta? Seamos realistas, ¿a quién le mandamos la carta? Y ella dijo, a sus hijos. Y le dijimos, no tuvo hijos. Entonces dijo, pues ya lo sé, a los que están acabando la Sagrada Familia por él. Hicimos la carta, la fueron dictando y yo apuntaba y la mandamos. Y resulta que nos respondieron. Y eso, esas cosas marcan época. Esas cosas no se pasan. Y ahora está con las sin sombrero y me está llamando para que le haga un poema de eso. Porque el saber, cuando se profundiza, cuando no se aprende de puntillas, cuando uno se implica, te llena y te marca dentro. Te deja una huella muy buena, ¿no? Y Bianca la tiene. Y yo estoy muy contenta. Y lo digo y me emociono. En fin, sigo con lo que estaba diciendo, que me queda una cosa por decir. Yo lo que quería decir es que para aprender de esta manera implicada, y no de puntillas, sino de verdad, por una parte hace falta trabajo y esfuerzo y no lo podemos ahorrar, ni tenemos por qué, porque tenemos el tiempo y la capacidad para usarlo trabajando y esforzándonos y memorizando lo que haga falta y pensando sobre lo que nos dicen los libros y lo que nos explican los profesores. ¿Por qué ahorrar? ¿Para qué? Para los demás ratos libres mirar el móvil. ¿Para qué? Para mirar píldoras que te dicen más que nada bobadas. Es decir, con respeto de las que no digan bobadas, pero a ver, creo que para eso, para implicarse en el aprendizaje, hace falta tener la curiosidad despierta y el deseo puesto en que saber es algo hermoso, es bello y es necesario. Y que la gente va a progresar y vamos a ir para adelante si sabemos cosas y podemos cambiar las que hay y no nos gustan. Pero no, si vamos aprendiendo de puntillitas, si vamos aprendiendo los resúmenes, si vamos aprendiendo... Qué pena, ¿no? Bueno, y decir también que para eso sí que hace falta mucho hablar, mucho escuchar, mucho dedicar el tiempo en esas cosas y tener claro también una serie de cosas como por ejemplo los límites. Sí, yo voy a poder hacer muchas cosas en esta vida, pero no todas.
Entonces, las que vaya a hacer, voy a hacerlas bien y a fondo. Lo que vaya a aprender, voy a aprenderlo bien. Entonces, si tú invitas a los niños a pensar, ellos piensan. Yo recuerdo una frase, siempre la comento porque se me quedó, estaban aprendiendo de dinosaurios. Votaron ese tema, les gustaba. Bueno, yo también aprendí ahí muchísimo, que no sabía nada de dinosaurios, porque hace muchos años era cuando se empezaba con este tema. Entonces, en un momento dado, un niño comentó, nosotros somos como los dinosaurios. Y yo dije, ¿sí? ¿Y en qué? Somos como los dinosaurios, ¿no? No sé, no lo sé ver yo, explícamelo. Y me dijo, porque nos peleamos por las mismas cosas, por el sitio, por el mando y por las chicas. Después de haber estado leyendo bastantes cosas que yo les leía sobre dinosaurios y haber visto que eran territoriales y se peleaban por los sitios como muchos otros animales, ellos también se peleaban por los sitios, porque en mi clase cada cual elegía su sitio. Llegaba por la mañana y se sentaba en un sitio. Mi única demanda es que todo el día tenía que usar ese sitio. Íbamos al patio, al volver, el mismo sitio. O sea, no podían estar continuamente de cambios, pero el que elegían por la mañana se quedaban. Luego había sitios que les gustaban más que otros, cada uno por su motivo, pero se peleaban a veces por el sitio. Por el mando no te digo nada. A los 5 años, con todo el momento de hacer grupos, patrullas, de querer mandar en la patrulla, de querer no dejarse mandar, en fin, había luchas por el mando, ¿no? Y por las chicas también, a veces se discutían. No, no, es que a mí me gusta ella porque tiene el pelo rizado y yo la quiero para mí de novia. Del otro decía, pero a mí también me gusta. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues lo que diga ella. Y entonces ella, y se discutían por las novias. Entonces, de todo un tema de dinosaurios, extraer 3 cosas en las que nosotros nos parecemos a los dinosaurios, el grupo clase se parecía a los dinosaurios, me parece una reflexión de lo más lícita y de lo más radiante y inteligente. O sea, y esto lo ha hecho un niño de 5 años. Ellos piensan. Luego, si tú les invitas a pensar y a profundizar en los temas, van a profundizar. Y a veces, incluso hasta sin querer tú, van a profundizar. Entonces lo digo porque no podemos conformarnos con esto que está pasando de aprender por encima. Tenemos que, cada cual al nivel que llegue y que pueda, hacer otras cosas. Porque, cuidado, eh, está en peligro el saber. A mí me está dando miedo este tema. Bueno, esto quería decir.